Que le damos un fuerte aplauso de bienvenida a nuestro pastor Ricardo Fuentes, que va a estar con nosotros compartiéndonos la palabra. Vamos, que se sienta más fuerte esa bienvenida. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días. Fíjense que cuando yo estaba estudiando lo que en aquel tiempo era plan básico, que ahora sí, exacto, el tercer ciclo, sucede que en el vecindario donde yo vivía un profesor de los que me daba clase a mí, el señor Morán, que me daba moral, urbanidad y cívica. Y para mí era una gran cuestión esa, pues, que el profesor viviera en el mismo vecindario donde yo vivía. Y yo, todo orgulloso, llegaba al Inframen, que allí estudiaba yo, al Inframen, y les decía, el profesor vive allí donde yo vivo. El profesor, ¿verdad? En aquel tiempo que digamos, estimaba la profesión del profesor, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes aquí en esta mañana viven cerca de alguien así importante, famoso, político, industrial. Solo quiero saber, levanten la mano por casualidad. Unos dos, tres personas nomás. Claro, viven entre los grandes, ¿verdad? Pero pues, ¿qué pensarían ustedes, hermanos? ¿Qué pensarían ustedes si su vecino fuera Dios mismo? O sea, que Dios viviera en el mismo vecindario. Supongan ustedes que fuera posible eso. Que Dios viviera en la misma colonia, en el mismo barrio donde ustedes viven. No, es que Dios vive a la par mía. O sea, que fuera posible eso. Ahora, fíjense de que eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Así, literalmente le sucedió al pueblo de Israel. Cuando ellos estaban en el desierto, que acababan de salir de la esclavitud de Egipto, una de las órdenes que Dios le dio a Moisés, le dijo, me vas a construir una choza. Como acuérdense que el pueblo de Israel en el desierto vivía en cabañas, tiendas de campaña, ¿no? Entonces el Señor le dijo a Moisés, me vas a hacer una a mí también, porque yo quiero vivir entre ustedes. Y yo sé que ustedes son un poco incrédulos, así que les voy a pedir que busquen Éxodo capítulo 25, el libro de Éxodo capítulo 25. Y tienen razón de ser incrédulos cuando se habla de la palabra de Dios. Hay que corroborar que lo que el predicador está diciendo es verdad, confrontado con la palabra. Éxodo 25, el versículo 8, le dice el Señor Dios, Yahvé, Jehová, le dice a Moisés, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. O sea, yo voy a ser su vecino. Versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Miren, hermano, Dios se movió al vecindario. Dios vino a vivir con el pueblo de Israel. Ahora, cuando ellos acampaban allí en el desierto, ustedes saben que pasaron 40 años vagando en el desierto y en ese tiempo, cada vez que se estacionaban, lo primero que hacían era que en medio del campamento tenían que levantar la tienda donde Dios vivía, la champa, por decirlo así, la champa donde Dios vivía. Por supuesto, no era una champa cualquiera, hermano. Era un derroche de lujo. Claro, Dios vivía ahí. Más adelante, cuando el Señor se encarna y el Hijo de Dios se encarna, lo vemos nacer en un pesebre. Pero en este tiempo el Señor les dijo, miren, van a construir de eso, de madera de acacia, y van a usar oro, van a usar plata, van a usar bronce, van a usar lino, van a usar pieles de animales, teñidas de rojo, y etcétera, etcétera. O sea, era una tienda de campaña que sobresalía de entre todas las demás tiendas. Y es más, tenía que estar ubicada en el centro del campamento. O sea que todas las demás tribus, las 12 tribus, tenían que
ubicarse de tal manera que en el centro quedara la choza de Dios, porque ahí vivía Dios, literalmente, hermano, así era, Dios vivía ahí. Imagínense ustedes cuál era el sentir del pueblo de Israel sabiendo que tenía a Dios como vecino. Ahora, uno dice, bueno, si se portaban bien era una ventaja tener a Dios como vecino. Y de hecho así era, porque Dios les dijo, yo los voy a defender de todos sus enemigos, porque aquí voy a estar yo viviendo. Ahora, la desventaja era cuando se portaban mal. Y de hecho sucedió también, más adelante cuando construyeron el templo. El templo es nada más que la evolución del tabernáculo. Empezó con el tabernáculo y luego Salomón construyó el templo, ¿no? Pero imagínense, hermano, ¿qué era el tabernáculo realmente? ¿Qué era el tabernáculo? Pues sencillamente el tabernáculo era la champa, por decirlo así en nuestro lenguaje, la champa donde Dios vivía cuando los israelitas vagaron los 40 años en el desierto, y luego que entraban a la tierra prometida también establecieron en un lugar que se llamaba Silo, ahí pusieron el tabernáculo y allí seguía viviendo Dios. Ahora, Dios estaba representado en ese tiempo por una cajita, una urna, con ciertas medidas. Era una caja, digamos, no sé, baúl o cofre, como le quieran llamar ustedes, hecho de madera de acacia, pero estaba forrado de oro, completamente de oro por dentro y por fuera también. Y arriba tenía una plancha de oro puro, y encima de la plancha se habían labrado dos ángeles, dos querubines, que miraban, su vista la tenían hacia la urna, y sus alas se tocaban en el frente digamos, de la plancha de oro. Ese era el propiciatorio. En inglés se llama mercy seat, o sea, la silla de misericordia, así se llama, porque realmente era ahí donde Dios vivía. Esa era la presencia física de Dios, era el arca de la alianza o el arca del pacto. Y adentro del arca, en esa cajita, solamente había tres cosas. La Biblia lo describe. No tenemos tiempo para ir versículo por versículo, pero la Biblia lo describe, que había tres cosas. Estaba la vara de Aarón. Acuérdense que Aarón era el primer sumo sacerdote, que Dios confirmó su ministerio haciendo que reverdeciera su bastón. Aquel bastón que ya era una vara vieja, una vara seca. El Señor, para demostrar que Dios había delegado su autoridad sobre Moisés, hizo que reverdeciera, echara flores y echara fruto, almendros. Y entonces esa vara, como prueba de la autoridad de Moisés, de Aarón, la pusieron como recordatorio ahí dentro de esa caja, el arca del pacto. Pero también ahí estaba un recipiente conteniendo maná. La comida, el pan que los israelitas habían comido durante 40 años en el desierto, milagrosamente Dios los sostuvo, dándoles de comer en el desierto. Había una urna que contenía maná. Ahora, por cierto, es que el ser humano es desagradecido, hermano, por naturaleza. Porque ustedes saben de que en el desierto no había nada que comer, pues. Y entonces el Señor en su misericordia les dijo, miren, les voy a mandar pan del cielo. Y ahí, cada mañana, en la madrugada, tenían que levantarse a recoger el pan del cielo. Y como ellos al principio no sabían qué era, decían maná, 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 que significa, ¿qué es esto, verdad? Y así le quedó el nombre, maná. Y entonces, para recordarles, el Señor les dijo, van a guardar un poquito de maná dentro de la urna también. Y les decía que el pueblo de Dios es desagradecido porque un día le reclamaron a Dios y le dijeron, ya estamos aburridos de ese maná. En la mañana, maná con huevo. No, ni había huevo, ¿verdad? Maná, café de maná, envuelto en maná. Y al mediodía, pues maná salcochado. Y en la noche, pues maná frito, pupusas de maná rellenas de maná, etcétera. O sea, y le dijeron, Señor, ya estamos aquí del maná. Desagradecidos, ¿verdad? Así que el Señor, porque el Señor es bueno, les mandó un día un montón de tortolitas, ¿verdad? Para que las comieran. De que hasta vomitaron las tórtolas. El pueblo de Dios así es, hermano. ¿Cuántos de ustedes están bendecidos? Sean agradecidos, hermano. Entonces ahí estaba la vara de Aarón, estaba el maná, pero también estaban las tablas de la ley.
allá dentro de esa caja, porque era para un recordatorio de que Dios era el que gobernaba. Y hay un simbolismo muy bonito en todo esto, hermano, que no hay tiempo para repasarlo en esta mañana, pero es muy interesante. Eso es lo que había en el arca. Ahora, el tabernáculo, les decía, era una tienda de campaña, no era común y corriente porque era hecha de una manera especial, de oro, había oro en abundancia ahí, hermanos. Y para haberla construido en el desierto, esa era una cuestión bien milagrosa, porque ¿de dónde sacaron la madera? En el desierto no había árboles. ¿De dónde sacaron el oro? Bueno, el oro es bien fácil la explicación, fíjense, porque cuando estaban todavía en Egipto y que el Señor estaba enviando las plagas, ¿ustedes recuerdan eso? La última de las plagas fue la de los... ¿Se acuerdan cuál fue la última de las plagas, hermano? Exacto, la muerte de los primogénitos. Esa fue la última de las plagas. Pero fíjense, hermano, que cuando sucedió esa plaga, el Señor les dijo, vaya, ahora sí Faraón los va a dejar salir. Pero ustedes, les dijo a las mujeres israelitas, ustedes vayan donde sus patronas y díganle, patrona, no me puede regalar esos aretes de oro que anda ahí, esa argolla de oro que anda en la nariz. O sea, pídanle a sus patronas. Y claro, las patronas al principio, ¿cómo le voy a dar mi oro a esta vieja judía? Pero de repente la judía se iba a la cocina a cocinar, ¿verdad? Y allá cantaba aquel corito que el hermano Rafael cantaba en su juventud. Ahí viene la plaga. Y cuando la egipcia oía eso, no, vení, tomá, llevate todas las joyas, ¿verdad? Con esa amenaza, ¿cómo no? Pues. Entonces de ahí sacaron todo el oro con que construyeron el santuario para el Señor. De ahí lo sacaron. Pero era algo magnífico, hermano. Ustedes si leen Éxodo y luego el Levítico, donde habla ya de las ceremonias, se van a dar cuenta que era algo muy especial esa tienda de campaña. Ahora, déjenme narrarles un poquito rápidamente, no es ese el centro, pero necesito que ustedes estén al tanto de esto, cómo era el recinto del tabernáculo, porque era un pedazo de tierra, era como un predio, ¿verdad? Pero el Señor le dijo a Moisés que le apartara en medio del campamento, le apartara un predio de terreno y que lo rodeara, ese predio lo rodeara con cortinas de lino. Con cortinas de lino, que lo rodeara con cortinas de lino y que las cortinas estuvieran sostenidas en columnas de bronce y las bases de esas columnas tenían que ser de plata. Por eso les decía, era mucho lujo, ¿no? Entonces todo ese recinto estaba rodeado de columnas de bronce y plata y con las cortinas de lino. Ahora, eso era, digamos, el recinto, eso era lo que conformaba lo que la Biblia le llama el atrio. Todo ese patio era el atrio. Ese era el patio de la casa de Dios. Y claro, solo había una entrada, por cierto, muy simbólico eso también, solo había una entrada al atrio. Y entonces, si usted entraba al atrio, lo primero que encontraba era un altar hecho de madera de acacia y forrado completamente de bronce. Se le llama así el altar de bronce o el altar de sacrificio, el altar del holocausto, porque precisamente ahí es donde se ofrecían todos los sacrificios que el pueblo de Israel llevaba para Dios. Ya vamos a explicar un poquito de eso también. Entonces lo primero que encontraba era el altar de bronce. Y luego, siguiendo en línea recta, en segundo lugar, había una fuente de agua. El lavacro le llaman algunos, una fuente de agua donde, por supuesto, eso servía para que los sacerdotes, los que ministraban, se lavaran ahí. Después de haber ofrecido sacrificios de sangre y todo eso, ellos tenían que lavarse, ahí lavaban las piezas de animales que ofrecían también a Dios, ahí las lavaban. O sea, primero el altar de bronce, a continuación estaba el lavacro, la fuente de bronce también, y después, ahora sí, venía el edificio, la champa. Estaba construida la champa y después, a continuación del lavacro, y esta champa tenía dos partes, estaba dividida. La primera parte se le llama el lugar santo, ustedes han leído eso en la escritura, y en el lugar santo ustedes entraban
Era un lugar oscuro porque tenía como 3 capas de pieles. Estaba construido como con 3 capas de pieles, así que era algo oscuro allá adentro. Ustedes entraban al tabernáculo y a su mano derecha lo primero que encontraban era una mesa. Igual, mesa hecha de madera de acacia pero cubierta de oro. Esa era la mesa de los panes, la mesa de los panes de la proposición. Cada día los sacerdotes eran responsables de que tenían que poner panes nuevos cada día allá en ese lugar, 12 panes, es decir, representando uno por cada una de las tribus de Israel. ¿Me están siguiendo, verdad, hermano? Y entonces tenían que poner incienso encima de esos panes. Los panes al siguiente día los cambiaban. Esos panes que quedaban ahí, los viejitos, se los podía comer el sacerdote. O sea, era lícito que los sacerdotes comieran, pero no lo podían dar a la gente de afuera. O sea, para decir, lo vamos a dar a la gente necesitada. No, era para el sacerdote, porque era santo. Todo lo que había en el tabernáculo era santo. Y entonces, a la derecha estaba la mesa de los panes. A la izquierda, enfrente de la mesa de los panes, estaba un candelero grande, de 7 brazos. Ese candelero tenía que estar encendido toda la noche. Los 7 brazos tenían lamparitas y el sacerdote era encargado de mantener encendida toda la noche. En la mañana se apagaba. El menorá, así se llama en judío, el menorá. Ustedes lo han visto en algunos dibujos. De hecho, en el Arco del Triunfo, que está creo que en París, que celebra la victoria de Tito en Jerusalén, aparece que los romanos llevan el menorá, porque ellos conquistaron y se llevaron todo y destruyeron el templo, por supuesto, ¿no? Y entonces ahí tenemos la mesa de los panes. Cuando digo panes, hermanos, nosotros nos imaginamos la semita, bueno, yo, ¿verdad? La torta de yema y todo. No, los panes en aquel tiempo eran redondos, eran como las hojuelas nuestras. Hojaldres, ¿verdad? Hojuelas. Y eso eran los panes, no se imaginen los bolillos, el pan francés, no, nada de eso. Era pan sagrado, ¿no? Luego el candelero, y si seguía usted al frente, lo que iba a encontrar era un altar. Igual, hecho de madera de acacia, pero forrado de oro. Ya no era como el altar de bronce que estaba a la entrada, sino que este estaba forrado de oro. Aquí no se ofrecían sacrificios, sino que lo único que se hacía era quemar incienso. Todo eso es muy simbólico, ya les voy a explicar un poquito de eso, hermano. Y entonces ahí está, el altar del incienso se le llama, o el altar de oro. Esto es el tabernáculo, la parte que se llama el lugar santo. Detrás del altar de oro había una cortina muy gruesa y muy decorada también, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era un cubo perfecto, es decir, tenía las medidas de alto, ancho y largo, las mismas medidas, era un cubo perfecto. Y en ese lugar solo se encontraba una cosa, el arca del pacto, que ya les dije que era una caja hecha de madera de acacia, forrada por dentro y por fuera con oro, y las 3 cosas que había ahí adentro, y encima el propiciatorio. A este lugar santísimo no podía entrar nadie, excepto el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, hermanos, era el representante de la nación de Israel. Y también era un tipo de Jesucristo. Porque él vestía un traje, pero lujoso, hermano, de oro, con piedras preciosas, el efod y la mitra y un montón de cosas que ustedes lo veían y los apantallaba todo el traje que el sumo sacerdote usaba. ¿Por qué? Porque quería representar la gloria de Dios. De eso se trataba el sumo sacerdote. Pero una vez al año, el sumo sacerdote se quitaba ese traje lujoso, se quedaba solo con su traje de lino abajo, sencillo, blanco, y hacía un sacrificio afuera de un animal, y la sangre la traía, entraba al lugar santo, y como la cortina era bien gruesa, para mí que tenía que entrar de rodillas, levantar esa cortina, meter el cumbo, estoy hablando en salvadoreño, ¿verdad? El recipiente con la sangre que había del animal que había sacrificado allá, se metía él arrodillado, arrastrado, agarraba el recipiente con la sangre y esa sangre la rociaba
la echaba sobre el propiciatorio. Una vez al año, el día de expiación, el Yom Kippur. Una vez al año. ¿Qué simbolizaba eso? Bueno, que acuérdense que encima del propiciatorio había 2 querubines que representaban la presencia de Dios, que estaban viendo hacia lo que había dentro de la urna. Y entonces lo que significaba es que los querubines estaban viendo que el pueblo de Israel había quebrantado la ley. Durante un año habían quebrantado la ley. Y entonces venía el sumo sacerdote y rociaba la sangre. Ya no podían ver la ley quebrantada, los querubines. Y entonces, por eso se le llama el día de expiación, porque significa de que Dios pasaba por alto los pecados de Israel por un año. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Y entonces el pueblo, miren, ya se imaginan ustedes los nervios del pueblo, ¿verdad? Cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio y sacrificaba el animal, entraba al santuario con la sangre y todo Israel alrededor del templo, porque ellos no podían entrar, perdón, alrededor del tabernáculo, del atrio, porque ellos no podían entrar, ¿no? Y entonces esperando a ver qué sucedía, porque si el sacrificio que el sumo sacerdote ofrecía no era acepto a Dios, el sacerdote se moría. Y eso era algo bien serio. ¿Por qué? Porque acuérdense que nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Entonces si se moría ya, ¿quién lo sacaba? Entonces lo que hacían es que le amarraban un lazo en la pata, en el pie. Pero entonces, y por cierto, fíjense de que es bien interesante porque Dios le había ordenado a Moisés de que el sumo sacerdote usara un traje en el cual abajo llevara campanitas. Entonces era bien fácil, ¿verdad? Si el sacerdote estaba vivo, se oían las campanitas de afuera, todo el mundo en silencio, ¿verdad? Oyendo las campanitas. Y así imaginan ustedes, si por bayunco el sumo sacerdote decía, me voy a quedar quieto solo para ponerlos nerviosos, ¿verdad? Porque si dejaban de sonar las campanitas, que se habían muerto, ¿verdad? Y había que sacarlo con el lazo, ¿no? Pero no, parece que en la escritura por lo menos no se narra de que nunca hubiera sucedido eso. Pero entonces eso sucedía una vez al año, en el día de expiación. Eso simboliza la obra del Señor Jesús, hermano, también. Solo que el sacrificio que el Señor Jesús hizo es perfecto. Allá el libro de Hebreos nos recuerda eso, porque dice el sumo sacerdote tenía que repetir eso cada año. El sacrificio del Señor Jesús es perfecto. Lo hizo una vez y para siempre. Y nuestros pecados han sido perdonados, hermanos, gracias a ese sacrificio. Ahora, ese es el panorama, digamos, del tabernáculo, ¿no? Ahora, la pregunta que nos viene a nosotros es, bueno, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿cuál era el sentido de que Israel tuviera todo Dios le hubiera ordenado este rito a Moisés? Bueno, déjenme decirles de que en ese santuario, en el atrio, en el tabernáculo, nadie podía entrar sino solamente los sacerdotes. Aquellos que habían sido escogidos por Dios, que eran todos los descendientes de Aarón. Solo ellos podían entrar y los levitas cuando había que ayudarle a los sacerdotes, ¿no? O sea que usted no podía llegar, bueno, también podía entrar una persona, pero solamente cuando iba a ofrecer un sacrificio. Y había varios tipos de sacrificios, ¿verdad? Por ejemplo, si hermana Norma estaba, bueno, yo no sé si las mujeres podían ofrecer, la verdad no sé, ¿verdad? Pero digamos Roque estaba agradecido con el Señor por el trabajo que le había dado, ¿verdad? Con el nuevo trabajo que le había dado. Y entonces el primer salario que agarró se lo lleva al Señor, las primicias, ¿verdad? Así se le llama, las primicias. Entonces él sí podía entrar al atrio, pero solamente llegar a donde estaba el altar de bronce. De ahí no podía pasar. De ahí en adelante solo los sacerdotes podían entrar. Y el sumo sacerdote solo el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ahora, era bien restringido. Es que era la morada de Dios, hermano. Dios vivía ahí. No iba a llegar cualquier pelado, aquí vengo, ¿verdad? Como aquel panzón que sale en los memes, ¿verdad? Aquí estoy. No podía. O que aquí vengo yo a visitar al sacerdote. No se podía entrar al santuario, solamente podía bayunquear ahí con el sacerdote. Nada de eso, hermano. Es que era un lugar santo. El santo de los santos vivía ahí. Y el santo de los santos vivía entre el pueblo de Israel. ¿Se imaginan ustedes, hermano? ¿Cómo se sentiría usted teniendo como vecino a Dios?
Porque su tienda de campaña estaban un poco separadas, las tiendas de campaña del tabernáculo estaban un poco separadas, pero usted cuando daba su dirección, ¿y dónde vive? Ahí a la parte del santuario, ahí donde vive Dios. Híjole, imagínese usted, hermano, era cosa seria, ¿verdad? Pero miren, eso fue una bendición para el pueblo de Israel, que Dios viviera ahí. Por supuesto, después encontramos, hermanos, que las metidas de pata del pueblo de Israel hicieron que Dios abandonara su santuario. Dios lo abandonó. Lean el libro de Ezequiel y vean cómo la gloria de Dios dice que se va alejando. Primero se va al muro de Jerusalén, después se va a la montaña fuera de Jerusalén. Se alejó la gloria de Dios debido al pecado del pueblo. Ahora, entonces, hermanos, nosotros debemos de aprender. ¿Por qué? Porque todo esto, hermanos, nos refleja a nosotros que tenemos un Dios santo. Diga, Dios es santo. Dios es santo, hermano. Mire, y todo esto también es un tipo de Jesucristo y su obra. O sea, todo el tabernáculo es un tipo de Jesucristo. De hecho, les voy a mencionar algo, hermanos. Solamente les voy a mencionar Juan capítulo 1, versículo 1. Ustedes recuerdan, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando del Hijo de Dios, ¿no? El Verbo, el Dios Hijo. Y dice el versículo 12, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, y aquel Verbo, o sea, el Dios eterno, el Hijo de Dios, se hizo hombre, y la palabra que usa es tabernaculizó entre nosotros. Esa es la palabra, o sea que puso su tabernáculo. Hay una versión juvenil de la Biblia que dice, y Jesús se movió al vecindario. O sea, nos transmite bastante bonita la idea, ¿no? Que Jesús se movió al vecindario. O sea, ¿por qué? Porque el tabernáculo era un tipo de Jesucristo. El antitipo es Cristo, o sea, el cumplimiento del tipo del tabernáculo es Jesucristo. Y todo el tabernáculo representa a Jesucristo, hermano. Cuando entramos, dice, yo soy la puerta, dijo el Señor. Solo hay una puerta, yo soy la puerta. Y llega al altar de bronce y representa la cruz, porque la cruz representa juicio. El bronce en la Biblia representa juicio. Llega al lavacro, a la fuente de bronce, y representa la limpieza que adquirimos mediante el derramamiento de la sangre de Jesús. ¿Me van siguiendo, hermano? Llega al lugar santo y encuentra la mesa de los panes. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el pan de vida. A la izquierda encuentra el candelabro y el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Llega más adelante, encuentra el altar de bronce y dice el libro de Hebreos que el Señor fue oído porque dice que clamaba, oraba el Señor con clamor y lágrimas. La intercesión del Señor, eso representa el altar de bronce. Y por supuesto, el arca del pacto que representa la misma presencia de Dios. Dios viviendo en medio del pueblo, hermano. Y entonces, imagínense la gran responsabilidad que Israel tenía sabiendo que Dios vivía allí. Ahora, por supuesto, hermano, esto también nos habla de dos términos que yo creo que van a seguir estudiando con el pastor, de la inmanencia y la trascendencia de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Dios es inmanente y es trascendente al mismo tiempo. Bueno, inmanente significa que es un Dios cercano, es un Dios íntimo. De hecho, el Señor le dijo a Moisés, yo quiero vivir con ustedes. El deseo de Dios siempre ha sido estar cerca de su pueblo. Ese ha sido el deseo de Dios siempre. Por eso le digo, yo quiero que me hagas una champa a mí también para vivir entre ustedes. El Dios inmanente. Pero también es un Dios intrascendente. Por eso le dijo, vas a hacer un atrio, vas a hacer un cerco, si ustedes lo quieren oír así, un cerco de cortinas de lino y basas de plata con columnas de bronce. Porque es cierto, voy a estar entre ustedes, pero no soy de ustedes. Por eso hay un corito que cantan que dice, no es como yo, creo que dice el corito, no es como yo. Que el Señor vivía con los israelitas, pero era otra cosa, es un Dios trascendente, hermano. Mire, es que es el Dios eterno, el Dios santo. Mire, nosotros, hermanos, no comprendemos la santidad de Dios. Porque la palabra de santo nosotros la ponemos nada más con el carácter de moralidad.
O sea, este santo, ¿verdad? La hermana Norma, una gran santa, sí, no dice nada. La hermana, calladita, humilde, la hermana santa, ¿verdad? Mire, hermano, así entendemos la santidad nosotros, pero la santidad significa separación. O sea, cuando decimos que Dios es santo, es que Dios está separado completamente de nosotros y de toda su creación. Dios es diferente, Dios está fuera del tiempo y del espacio, hermano. A mí este bruto de Stephen Hawking, el hombre muy inteligente, ¿verdad? Ustedes saben, el que estaba en la silla de rueda y que hablaba con máquinas y todo. Él sí, y se murió. Lastimosamente se fue al infierno. Miren, este hombre decía, Dios no puede existir, dijo. Porque nada puede estar fuera del tiempo y del espacio. Y entonces en el Big Bang y se metía él a discutir y no, Dios no existe. Miren, hermano, Dios está fuera del tiempo y del espacio. Él es el creador del tiempo y del espacio. O sea, Dios es santo. Mire, es que nosotros no podemos captar lo que es la santidad de Dios. Nos podemos acercar un poquito a entender, pero que Dios está fuera de nuestro alcance mentalmente. Podemos entender un poquito y por eso lo adoramos, por lo que entendemos de Él, pero Él es más allá de lo que podemos entender, porque Dios es santo. Mire, y también es santo moralmente, por supuesto, ¿no? O sea que eso llamaba al pueblo que estaba viviendo ahí juntamente con Él, a vivir una vida santa. Por eso el Señor estableció un sistema, que es lo que nos narra el libro de Levítico, ¿verdad? En el libro de Levítico encontramos un sistema de sacrificio. Mire, hermano, había sacrificios para todo. Una ofrenda de paz, si usted estaba agradecido con el Señor, llevaba una ofrenda de paz y el sacerdote la recibía, la quemaban, y etcétera, etcétera. Parte se la comía el sacerdote, parte a veces comía usted también. O si era holocausto o sacrificio por el pecado, ese no se lo podía comer, ese lo quemaban. Pero no lo podía comer, o sea, era primicia, etcétera, etcétera, todos los sacrificios. Por cierto, miren, hermano, les voy a decir esto. Fíjense que para que su pecado fuera perdonado tenía que llevar un sacrificio. Si usted pecaba, digamos el hermano Rafael pecaba, tenía que llevar un sacrificio. Y iba al santuario, llegaba donde el sacerdote que le recibía la ofrenda, ahí en el altar de bronce, y el hermano, por el pecado que había cometido, ponía sus manos sobre el animalito, ya sea un carnero, una oveja, un becerro, ponía sus manos sobre él y luego él venía y lo sacrificaba, porque su pecado pasaba al animalito y el animalito pagaba en vez de él, pero tenía que haber derramamiento de sangre y luego el animal era quemado y todo lo demás. Mire, hermano, si usted hubiera vivido en aquel tiempo, y si fuera hacendado, ya no tuviera nada. Pero mire, hermano, ¿sabe qué es lo más tremendo de esto? La vergüenza, pues. O sea que si usted vivía allá en la última champa del campamento, ¿verdad? Y de allá traía su animalito. Exacto, y todo el mundo viéndolo. Y usted, no, es que se lo llevo a mi tía. ¿Cuál tía? Otro animalito por mentiroso, ¿verdad? Es que se daba color, hermano. Mire, ahora es tan fácil pecar, hermano. Yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, si usted quería ver, y voy a hablar con permiso de usted, si usted quería ver una pornografía, tenía que ir a rebuscarse y ver una revista donde la hallaba, ¿verdad? Ahora no, en su casa la tiene, ahí en la laptop, ¿verdad? Ya no necesita darse color, pues. Ahora, pero el punto es que Dios sí lo ve, Dios lo está viendo. Y ese es el problema para mí, hermano. Mire, hermano, es que el pecado es caro. Es caro. Imagínese cuánto animal tenía que sacrificar usted al año por pecador y cochino y andar con esas suciedades que anda haciendo. Imagínese, hermano. Ahora, ¿y cómo lo sé yo? Si yo soy igual que ustedes, hermano.
No es que me pusieron el dedo, le pusieron el dedo y que el pastor me dijo, no, no. Sí, yo sé. Mira, hermano, fíjense que yo, para que vean que yo soy como usted, fíjense que yo acostumbro a tener mi tiempo devocional en la noche, porque en la mañana es un poco difícil para mí. Aunque estoy desempleado, voluntariamente desempleado diría yo, es un montón de cosas, ¿verdad? Pero trato de mantenerme en comunión con Dios. Y ahí entonces en mi mente yo ando, Señor, atiende a mi oración, que con todo mi ser, con gozo y alabanza, suplicándote, yo estoy tratando de mantener mi comunión con Dios. Y de repente grabé en la penca de maguey. Se me metió un corito, hermano, que yo no... No sé si a usted le ha pasado. Que está en su tiempo de oración, ¿verdad? Y ya con tanto sueño, Señor, y bendice estos alimentos. Y sin nombre, sí. Mire, hermano, yo soy como ustedes. Por eso les digo, ¿cuánto nos habríamos quedado pobres nosotros si viviéramos en aquel tiempo? Y el colorazo que tuviéramos de pecadores, ¿verdad? Yo creo que hasta cliente frecuente sería usted en el tabernáculo. Y el sacerdote ya lo conoce por nombre, ¿verdad? Aquí viene otra vez, 3 veces al día. Porque el pecado es caro, hermano. Ahora, el problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que muchos nos hemos confiado en la misericordia de Dios. Y entonces perdemos la conciencia de la presencia de Dios. El pueblo de Israel le pasó eso. Tenían el tabernáculo, tenían el santuario, después el templo, donde Dios estaba viviendo ahí en medio de ellos. Llegaban y ofrecían sacrificios, seguían los rituales y todo, pero perdieron la conciencia de Dios. Ya Dios, bueno, vean los tiempos del Señor Jesús. Fíjense que en el tiempo del Señor Jesús ya no estaba el arca ahí adentro. El arca desapareció cuando fueron deportados a Babilonia. El libro de Macabeos dice qué pasó con el arca, a ver si será cierto, porque no es un libro inspirado, pero es bien interesante. Vean lo que dice de Jeremías ahí, lean el libro de Macabeos. Pero mire, hermano, no estaba el arca. O sea, ¿y entonces qué estaban haciendo los israelitas ofreciendo sacrificio y todo? ¿A quién? Si Dios ya no estaba ahí. Pero ¿sabe qué es lo más terrible, hermano? Lo más terrible es que un día Dios llega al templo en la forma de Jesús y no lo conocieron. Por eso dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo conocieron. Lo rechazaron. O sea, tan alejado estaba el pueblo de Israel de Dios, que Dios se presenta en medio de ellos y no lo reconocieron. Mire, hermano, fíjese que hay muchos cristianos así ahora. Han perdido tanto la conciencia de Dios, o sea, de que Dios está, porque ahora nosotros somos el santuario de Dios, hermano. La Biblia dice, nos describe a nosotros como el templo del Espíritu, o sea, nosotros somos el santuario ahora. Pero siendo cristianos, perdemos la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida y el pecado se nos vuelve tan fácil y tan natural. Y mira, hermano, tan diría yo hasta consuetudinario, o sea, tan que lo estamos haciendo y ya no hay ninguna conciencia, ni de remordimiento, mucho menos de arrepentimiento. Ese es el pueblo de Dios ahora. La mayoría del pueblo de Dios está así. Si yo pasara una encuesta así, pero encuesta, diría secreta, pero también honesta entre el pueblo de aquí, este pueblo, hermano, mire, ¿cuánto pecado no surgiría? Y yo les pregunto, bueno, ¿y es eso normal en el pueblo de Dios? No es normal en el pueblo de Dios, pero es la realidad. Y el pueblo de Israel se había acostumbrado tanto a la presencia de Dios, que un día lo que sucedió es que Dios se fue y ya no se dieron cuenta que Dios ya no estaba ahí. ¿Se acuerdan ustedes de Sansón? Esa es una vida triste, hermano. La vida triste de Sansón, ¿verdad? Porque un hombre con todo el potencial que Dios le había dado, la presencia de Dios con una fuerza sobrenatural. O sea,
algo tremendo que Dios se había hecho con Sansón. ¿Y sabe qué pasó? Mire, dice que Sansón dijo, otra vez me voy a librar. Como otras veces me ha librado. Jugando con el pecado andaba Sansón, ¿se acuerda? Y él dijo, otra vez me voy a librar. Y dice el narrador del libro de Jueces, pero Sansón no sabía que Jehová ya no estaba con él. Mire, hermano, qué terrible perder la presencia de Dios. Y estoy hablando con cristianos. Estoy hablando con cristianos que pierden la presencia de Dios. Se vuelven tan inmunes, hermano. Hasta vacunados, pues, a la presencia de Dios. Se emocionan más al ir a ver una película al cine o un partido de fútbol al estadio que escuchar un mensaje de la palabra de Dios. No hay nada de emoción. Entró al culto y salió igual. ¿Cómo es eso? Puede ser por dos razones. O el pastor está en pecado carnal, o usted anda en cosas que no debe. Y peor si son las dos cosas al mismo tiempo. Yo recuerdo aquel caso, solo se los traigo a mención, aquel hermano, ¿verdad? Las mujeres a veces son más sensibles a la voz de Dios, pero como decía un hermano, son como problemas que son como las antenas parabólicas, ¿verdad? Que agarran toda señal. O sea, que no solo agarran lo de Dios, sino también lo del otro lado, ¿verdad? Pero digamos que las mujeres tienen una sensibilidad especial hacia el Señor. Mire, aquella mujer que llegaba el domingo en la mañana a despertar al esposo, ¿verdad? Levántate, ya es hora del culto, ya es hora de irnos al culto. Y el hombre se daba, ay, no tengo ganas de ir. Y la mujer, no hombre, apúrate, nos va a agarrar la tarde. Ay, no, es que no tengo ganas de ir, le decía el marido, ¿verdad? Y la mujer va de insistir, hasta que le dijo, acordate que vos sos el pastor, le dijo. Es que mire, hermano, a eso nadie está inmune. A la tentación y el pecado nadie está inmune. Ahora, pero que Dios nos libre a nosotros, los que estamos en cierta posición, que Dios nos libre. Porque si nosotros andamos mal, ¿cómo andará el pueblo? Mire, hermano, yo le digo, yo lo que quiero, hermano, yo es que en esta mañana examine su vida. Haga un examen de su vida. Porque sabe que muchos cristianos están jugando con Dios. Y el jugar con Dios es jugar con fuego. Y se confían de que no, pero es que no me ha pasado nada. No se confía en eso. Porque tarde o temprano, mire, Dios ha establecido leyes. A unos le llaman la ley del karma, ¿verdad? Eso es hindú, eso no es nuestro. Pero el Señor dijo, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El que siembra para su carne cosechará corrupción. Y el que siembra para su espíritu va a cosechar vida eterna. O sea, es una ley que Dios ha establecido. Dios, mira, hermano, ni se mete ya ahí, pues, es una ley. O sea, que usted no le reclame a Dios, es que es una ley. El problema es que nosotros hacemos las cosas y perseveramos en el pecado y todo lo demás. Y después cuando viene la consecuencia, Señor, ¿por qué eres tan malo conmigo? No, es que estás cosechando lo que sembraste. Ese es el problema. Fíjense que el pueblo de Israel, después que se establecieron en la tierra prometida, pusieron el santuario en Silo. Después vino Salomón, hizo el gran edificiote aquel con lujo y todo lo demás. Y el pueblo de Israel, confiado de que Dios estaba viviendo con ellos, empezaron a hacer sus bacanales, a adorar otros dioses, a vivir en pecado, a hacer lo que les daba la gana. El Señor en su misericordia les enviaba profetas y les decía, arrepiéntanse, no hagan eso, no sean idólatras, no adoren otros dioses. Y se los dice de una manera fuerte. Y el pueblo no, con el corazón duro. Hasta que vino Babilonia y se los llevó cautivos. Y mira, hermano, allá se aprendieron, porque allá sí lloraban, ¿verdad? En los ríos, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos acordábamos de Sión. Y la gente de ahí nos decía, canten unos cánticos de Sión.
¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Dice el Salmo, ¿se acuerdan? Por cierto, hay un corito de un grupo mundano que canta eso. ¿Sí? By the rivers of Babylon. ¿Sí? De eso habla. Ahora sí, ¿verdad? Ya no tenían templo. Ya no podían hacer sacrificios porque, a propósito, en ningún otro lugar los israelitas podían ofrecer animales, ni sacrificios, ni nada. Solo en el templo, en el santuario. Pero ellos no, empezaron a ofrecer en lugares altos y adorar a árboles. Las imágenes de acera que se menciona eran árboles. Y un montón de cosas a Baal. Miren, hermano, una descripción del pueblo de Dios ahora. Idólatra, alejado de Dios, viviendo en pecado, pero el domingo aquí viene a levantar las manos. Que Dios nos libre, hermano. Que Dios nos libre y que Dios transforme nuestro corazón y traiga un verdadero arrepentimiento y genuinidad, hermano. Mire, yo le aseguro que cuando el pueblo de Dios empiece a vivir como pueblo de Dios verdadero, este país sí va a cambiar. Entonces sí, va a ser una iglesia transformación de la ciudad. Pero si nosotros mismos no hemos sido transformados. Por eso les digo, hermanos, de que yo recuerdo los tiempos de mi juventud, cuando yo conocí al Señor a través del Ministerio de Cruzada Estudiantil. Desde entonces conozco a Ceci, allá en la iglesia Nazaret. Pero mire, tiempos de Cruzada Estudiantil nos enseñaron a tener nuestro tiempo devocional, a madrugar, a buscar al Señor, el evangelismo como un estilo de vida. O sea, nos inculcaron todo eso y yo aprendí a meterme con el Señor. Yo ya les he contado mi testimonio, pero como veo un montón de cosas nuevas, les voy a contar brevemente. Yo estuve en una capacitación en México, donde parte de la capacitación era que en la noche, bueno, había una cadena de oración de 24 horas. Todos los que estábamos ahí teníamos media hora de oración solos durante el día. Pero en la noche, para no estar desvelando a todo el mundo, habían turnos de 3 horas de oración. A cada uno le tocaba un día orar 3 horas en la noche, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Miren, hermano, yo recuerdo que la primera vez que me tocó hacer vigilia a mí solo, las 3 horas de oración, empecé a orar y cuando vi la hora, ya terminó el tiempo. 10 minutos habían pasado. Y yo ya no tenía nada que decirle a Dios. ¿Se imaginan? Y yo allí solo, en oscuro, porque no habían terminado el santuario ese donde se iba a orar, oscuro. Y yo, ¿y ahora qué le digo a Dios, pues? Mire, hermano, pero le digo, ahí aprendí a orar yo. Porque cuando terminaron los 6 meses de capacitación, las 3 horas se me hacían poco. Mire, hermano, pero, y uno aprende de esa manera, claro, no se trata de vivir el cristianismo en aislado, ¿verdad? Sí, porque allí hay el ambiente bien bonito, todos cristianos y todo lo demás. No sé si ustedes han oído hablar de los santos del Pilar. Allá en una época de la historia de la iglesia se desarrolló esa pila de los cristianos, ¿verdad? Los santos del Pilar, que levantaban un poste, pero altísimo, y arriba hacían una plataforma, y entonces un individuo se subía ahí, y cortaba el lazo y vivía ahí. Ahí vivía y solo a través de un lacito le hacían llegar la comida, el agua y sus necesidades pues las bajaba por ahí mismo también, con el propósito de no pecar. O sea, por eso le llaman santos del Pilar, ¿verdad? Porque pues sí, ahí vivía años, pasaban años ahí. Y también hemos oído hablar de los ermitaños, ¿verdad? Que se iban allá al desierto, a una cueva, a vivir ahí solo. Ese no es el propósito de Dios, hermano. El propósito de Dios es que vivamos en comunidad y que aquí en medio de nosotros seamos santos. En medio de nosotros, con las pruebas y las tentaciones y todo lo que ahora el mundo ofrece, que aprendamos a vivir en santidad, como Dios es santo. Porque esa es la razón por la cual nosotros debemos de ser santos. Sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. O sea, ustedes tienen que ser diferentes a todo el pueblo. Pero ¿qué sucede hoy? Que no hay ninguna diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo de allá afuera.
Bueno, sí hay una diferencia. La única diferencia es que lo que aquellos hacen en público, nosotros lo hacemos en secreto. Es la única diferencia. Pero andamos haciendo las mismas cosas. ¿Creen que Dios no ve eso, hermano? Si Dios vive en nosotros, es cuando les digo que perdemos la conciencia de Dios. La conciencia de que Dios está conmigo. Y entonces al perder esa conciencia, yo vivo y no me acuerdo que Dios está aquí. Nadie me está viendo. No, no te está viendo, solo las 3 divinas personas y 4,000 millones de ángeles que están alrededor, pero nadie te está viendo. Y vas a tener consecuencias, hermano. Ahora, por supuesto, mi propósito no es venirles a meter temor y que por el temor, no, es por el amor al Señor, hermano. Por el amor al Señor, por amar la presencia del Señor. Yo no quiero perder la presencia de Dios. Yo quiero ser consciente de la presencia de Dios cada momento de mi vida y disfrutar esa presencia. Porque no hay nada mejor que eso. El salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, en tu presencia, solo en tu presencia. Ese es el punto, hermano. Entonces, dejemos ya esas cosas. Mire, hermano, lo que el pecado le ofrece es temporal, es pasajero, cualquier tipo de pecado, pero lo que Dios le ofrece es eterno y es duradero. Y entonces disfrute la presencia de Dios, vive el cristianismo de verdad. Eso es lo que el Señor quiere de su pueblo. Eso es lo que nos enseña el tabernáculo. Miren, porque nosotros hablamos de adoración, ¿verdad? Y aquí venimos y adoramos. Pero mucho de lo que nosotros hacemos no es adoración. Es cantar, es levantar la mano, pero no es adoración. Porque para que sea adoración debe ser con un corazón limpio, con una vida santa. Sin santidad no hay adoración. Debe haber santidad para que haya adoración. Y nosotros dejamos la santidad, pero nos quedamos con el rito, como a los israelitas les pasó. Ya no estaba Dios ahí, pero ellos seguían haciendo el mismo rito. Entonces hemos convertido el culto en una misa evangélica. O sea, vamos solo por la costumbre de ir, pero nada de la presencia de Dios en mi vida. Por eso es que ya no lloramos cuando oímos un mensaje, ya no nos quebranta un canto. Por eso, porque dura el corazón, hermano, dura el corazón. Y entonces tenemos necesidad de que el Señor venga y rompa ese corazón de piedra, ¿verdad? Rompe ese corazón de piedra. La Biblia le llama el corazón engrosado, así le llama, grueso de grasa, ¿verdad? Que la palabra de Dios ya ni puede penetrar. Hermanos, que el Señor nos ayude y tenga misericordia de su iglesia. Y que nos ayude a nosotros a cambiar nuestro estilo de vida. Que ya no sea un cristianismo así superficial, ritualístico, sino algo que surja del corazón, que sea genuino. Que cuando usted levanta su mano sea porque su corazón está levantado al Señor. Que es cierto, no es, como dice la palabra, no hay hombre que no peque, todos pecamos, hermano, pero no es el punto. El punto es que cuando convertimos el pecado en una costumbre, como dice Primera de Juan, ¿verdad? Se convierte en una costumbre. Eso no puede ser en el pueblo de Dios. Que se le salió algo, hermano, vaya, se le salió, se arrepiente delante de Dios. Ahora, pero que se le salga cada rato, eso ya no es normal en el pueblo de Dios. Necesita una conversión genuina de su corazón. Fíjese que hay un poema que yo quisiera, quizás con esto terminar, ¿verdad? No recuerdo quién lo escribió, fue un fray Luis de Granada o no sé quién, pero le llaman el poema del crucificado. ¿Perdón? El soneto al crucificado, gracias a eso. Y dice así, dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno,
te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Porque si aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Hermanos, aprendamos a amar a Dios de esa manera para que podamos vivir en santidad. Que el Señor les bendiga.